Bueno, ¿empezamos? Comencemos. Ahora sí vamos a recibir a la doctora Verónica Sieira, tan querida de acá al equipo de Reiniciate. Hola, Vero, querida. Qué suerte que volviste. Otra vez. Una vez más. Bueno, Vero, mientras nos vamos a sentar, contanos sobre Vero. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Verónica Sieira, es médica pediatra de la UBA, homeópata de AMMA y especialista en 5 leyes biológicas. Ya nos ha venido a visitar varias veces, como dijo María en el programa, y hoy nos viene a hablar de cuánto puede influir el diagnóstico y pronóstico en un paciente. Bueno, Vero, súper bienvenida. Gracias. Ya tantas veces que has venido y qué lindo, y siempre nos traes una información. Pero para aquellas personas que es la primera vez que están mirando Reiniciate, me gustaría que nos expliques sobre las 5 leyes biológicas, un poquito, así como un resumen, para después hablar sobre el diagnóstico. Bueno, lo simple sería entender que para tener un síntoma, que no le decimos más enfermedad, como vos decías antes, en realidad tiene que haber habido una experiencia previa, una o varias, ¿no? Una experiencia que reúne muchas características, una experiencia de estrés que no se pudo comunicar, que no pude solucionar, y eso activó un programa biológico. No usamos la palabra enfermedad, usamos la palabra programa biológico de supervivencia. ¿Por qué? Porque esto se activa para acompañarme a mí a solventar este estrés que he vivido. No es un problema de salud, no es una enfermedad, no es un castigo, sino que tiene sentido biológico. Esta sería la primera ley, resumida. Y después de eso tenemos que entender que ese programa biológico siempre funciona en 2 fases. La famosa fase activa de estrés, donde Exacto. Uno está con esta situación que ha vivido, y luego, que generalmente no me da síntomas físicos. Los síntomas son de preocupación, no duermo bien, o sea, estoy complicada porque tuve una situación, pero no tengo síntomas a nivel físico en general, para hacerlo simple. Y luego de que soluciono algo solté de la situación, ahí paso a la fase de reparación, famosa fase de reparación llena de síntomas. Es acá donde uno dice me enfermé, pero en realidad no me enfermé. En realidad es una fase coherente con lo que pasó antes, ¿sí? Como para ser súper simples y resumir ahí. No, genial, perfecto. ¿Y qué pasa con ese programa biológico que se activa, ¿no? ¿Qué las células, qué nos pasa? Que por ahí uno va, no sé, a un médico tradicional y te dice, no sé, tenés tal cosa. Por ejemplo, hablemos del cáncer, que hemos hablado acá de cáncer de pulmón, sí. Cáncer de mama, si es la primera vez, no te impresiones, porque nosotros lo vemos como algo que es un sentido de ese síntoma. A ver, y las 5 leyes vendrías a como investigar Exacto. ese sentido, digamos, Exacto. ¿no? Sí, okay. Y explicarte también por qué las células pueden crecer. Tenemos una idea del cáncer, ¿no? La palabra ya nos incomoda bastante porque seguimos creyendo que hay células buenas y células malas. Eso es lo primero que hay que desterrar, ¿sí? Y hay que sostener esa incomodidad que esto que estoy diciendo genera. ¿Por qué esto genera incomodidad? Porque uno diría, no, bueno, pero puede ser benigno o maligno. Eso es un concepto muy viejito, que quedó en desuso, digamos, y que no nos aporta información, nos asusta mucho, nos da miedo pensar que tenemos células malas. Las 5 leyes te aportan el conocimiento científico preciso, ¿sí? Son leyes, se cumplen siempre, se pueden verificar, de que las células pueden comportarse de 2 maneras. O aumentan, ¿sí? En una fase activa, te puedo dar un ejemplo si querés, la glándula mamaria, ¿sí? La glándula solamente de la mama va a crecer en una fase activa. Entonces eso le podemos llamar tumor, porque crecen las células, ¿sí? Y otra forma de crecer es un crecimiento de fase de reparación, que es un crecimiento de relleno, como si vos tuvieras un agujero en la pared y llamás al albañil para que te rellene ese agujerito que había ahí. ¿Sí? Pero ese agujerito que fue a través de... En la fase activa. En la fase activa. Exacto. Entonces hay 2 formas de comportarse. Claro. ¿Sí? Entonces lo que llamamos tumor puede ser un crecimiento de fase activa, que es un crecimiento lento, y no se diferencia en células malas o buenas. Solo diferencias en el tejido, y según el tejido, que es el que tiene el crecimiento, te vas a ir a fijar qué fue la vivencia, cuál fue la vivencia que tuviste específicamente, y trabajás con la vivencia, ¿sí? Porque todavía tenés que solucionar algo, soltar algo. Y si fuera un crecimiento de reparación, que es un relleno, no hace falta mucho más, porque una vez que se completa el relleno y se llena el agujerito de la pared, ya está. Entonces está toda esta idea de que la célula mala y el crecimiento descontrolado. O sea, el famoso tumor, decís vos, no es ni benigno ni maligno. Exacto.
Exacto, ok. exactamente, es una idea muy vieja. Claro. Ahora, qué bueno que muchos médicos como vos, ¿no? Que hayan sacado la bandera con respecto a esto, ¿no? Falta mucho todavía, falta mucho, pero bueno, hay que sembrar, pero hay sí, que sembrar. Ya. O sea, entonces, es una pregunta que por ahí, sensible, porque quizás algunas personas están atravesando este síntoma, este cáncer que tanto miedo nos da, o sea que las personas no se mueren de cáncer. No de cáncer, se mueren con cáncer, porque Se si el mueren con diagnóstico está, digo, uno no niega ni el síntoma, ni el diagnóstico, ni el crecimiento, digamos, de esas células en el tejido. Eso es todo real. Puede darme síntomas que van a ser reales y pueden ser incluso intensos. Claro. Pero no te morís porque hay una célula que es mala, se volvió loca y está creciendo descontrolada. De eso no te morís seguro. Es fuerte decirlo. Es fuerte, sí, pero es fuerte, pero en realidad es aliviador, o sea... Totalmente aliviador. Aliviador. Totalmente. Sí, porque uno puede empezar a trabajar con lo realmente importante, que es ¿qué me pasó acá? ¿Por qué tuve que activar este programa? Bueno, ¿sabés qué? Bueno, ya sabés, sí, que siempre salimos a la calle para ver qué dicen las personas sobre este tema. Y después te quería hacer una pregunta con el tema de los tratamientos, de la medicina tradicional. Bueno, vamos con May. René, estamos consultando aquí en la calle qué pasa cuando te dan un diagnóstico, ¿no? de una enfermedad que puede ser mental, psíquica o física. ¿Y qué te pasó a vos si alguna vez te pasó que ese diagnóstico te condicionó? Sí, me condicionó porque yo he sido una mujer muy deportista y ahora no puedo caminar rápido, no puedo correr. Me condicionó. ¿Cuál fue el diagnóstico? EPOC. ¿Sentís que eso te tiró para atrás, el diagnóstico? Me tiró para atrás. Karina, contame si alguna vez te pasó que te dieron un diagnóstico de salud mental o física o emocional y sentiste que eso te condicionó tu vida. Sí, totalmente. Hace 10 años aproximadamente. Yo soy profe de educación física y hace 10 años me dijeron que tenía 2 hernias de disco y caí en una operación, después en otra, después en otra. Tengo 4 tornillos en la columna y eso me condicionó totalmente porque tuve que dejar de ejercer y cambiar totalmente mi trabajo. Bueno, estamos con Pat hablando. Pat, ¿alguna vez te pasó en la vida que te hayan dado un diagnóstico que vos sentís, tanto de salud física o mental, que te condicionó, que te generó un miedo, que te generó un cambio en tu vida? Sí, mira, cuando yo me había separado, bueno, estaba pasando un momento bastante complicado, tenía 30 años, ahora tengo 55, así que pasaron hace mucho tiempo. Me sentía cansada, bueno, voy al médico, me dan un diagnóstico y me dicen que tengo hipotiroidismo. Yo en ese momento, yo ahora trabajo en salud, pero en ese momento no, estaba estudiando, me había separado y me puse a estudiar. Y cuando me dijeron lo del hipotiroidismo, era como si me hubieran dicho que tenés cáncer de mama. Me pegué un susto, salí tan angustiada, me puse a llorar, me acuerdo. Llegué angustiada, en ese momento estaba con una persona y le dije que me habían dicho, esta persona también se angustió. Y mi mamá, enfermera, cuando le digo a mis amas, yo también tengo hipotiroidismo, yo ni sabía. Me dice, pero yo me lo descubrí, qué sé yo, sola, no sé qué, en ese momento. No estaba ese diagnóstico hasta que, bueno, se fue estudiando la enfermedad. Más tarde yo estudio diagnóstico por imágenes, hago radiología, tomografía y en la búsqueda también estudio biodecodificación. Conozco la biodecodificación y bueno, y ahí me di cuenta de un montón de cosas. Vero, María, aquí están las respuestas de la calle, seguimos con ustedes desde el piso. Bueno, qué divina, ¿viste? Que a partir de sus síntomas, ¿no? Cómo buscar, cómo te lleva buscar, por exactamente, otras miradas. y que ve otra mirada, exactamente. Te quería preguntar antes de ir a la calle, ¿qué pasa cuando te dan ese diagnóstico, ¿no? Y encima te dicen, bueno, tenés que, pronóstico ni hablar, ¿no? Pero dar esos famosos tratamientos de quimio, qué fuerte, porque hay gente como que supongo que se lo hace porque no encuentra salida, digamos, Totalmente. que no sabe qué
Sí, dijiste algo clave, porque en realidad yo elegiría esos tratamientos solo si sigo creyendo que la célula es mala y me puede matar. Ahí está. Si no, no los elegiría. Exacto. Porque si yo entiendo perfectamente qué tipo de tejido es, si eso es un crecimiento activo, si es un crecimiento de relleno, cómo puede evolucionar, porque nosotros con las 5 leyes podemos explicar incluso qué puede pasar con el tejido, entendiendo bien las capas embrionarias, ¿no? La complejidad de esto. Entonces, ¿por qué elegiría un tratamiento con altísimos niveles de toxicidad, ¿no? Per se, porque son tóxicos, obviamente es como tomar un remedio muy fuerte, digámoslo así, y que además esos tratamientos que yo elijo están partiendo de una situación de miedo, porque yo creí que esto era malo, creí que puedo morir, ni hablar si hay un pronóstico, Sí, te el queda pronóstico. tanto. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Activar nuevos programas biológicos de supervivencia. Del miedo, desde Exacto, el miedo. Exacto. Desde el miedo y desde la toxicidad de los tratamientos Ah, que bueno, recibo. claro, por supuesto. Entonces yo arranqué con una cosa, digamos, y ahora tengo 5. Entonces cuando uno pregunta, ¿no? Y esta es la pregunta difícil o la respuesta difícil también, ¿de qué nos morimos? De todo eso. De que no es del programa original y la célula mala, sino de la superposición de programas, algunos de esos programas que se activan en relación al miedo. Vos dijiste recién algo clave, no tengo salida. Es un programa específico del tálamo y que activa el metabolismo. Entonces yo entro como si fuera en un metabolismo muy acelerado y eso me agota y eso me puede matar. O sea, de eso sí nos podemos morir. O de las complicaciones de esos programas que se van superponiendo. Entonces todo se empieza a complicar y por supuesto el tejido tiene un límite, ¿no? Por supuesto que sí. Y además habría que agregar que cuando te dan el diagnóstico, uno lo comenta en la familia, ¿no? Tal cual. Eso es... Dependiendo de la opinión de los demás, te va a activar otros programas también. Incluso si vos crees que podés hacer otra cosa o ir por otro camino, si el entorno no te acompaña, también es difícil combinar. Es muy difícil. Es muy difícil, claro. En general la gente que llega a las 5 leyes sigue eligiendo la medicina tradicional. Lo difícil es, como te decía al inicio, erradicar esa idea de que hay algo malo en tu cuerpo, ¿no? Para eso hay que tener una comprensión muy profunda de las 5 leyes y además poder integrarlas. Más que entenderlas desde la teoría, que también obviamente es necesario, es poder integrarlas. Porque uno, como decías vos, se alivia y vive de otra manera. Absolutamente de otra manera. Y buscar ese sentido para no repetir. Exactamente. Buscar el sentido de ese Exacto. síntoma, claro. A ver Mira, qué a me ver, trajo ¿qué pasó? a esto. ¿Qué pasó? Porque en el fondo de eso nos olvidamos y nos metimos en otra historia y nos olvidamos de qué fue lo que me trajo hasta acá. Bueno, Vero, tenemos que... Ay, mira, yo nunca me anoto las preguntas, pero tengo un montón, pero no tenemos tiempo, tenemos que cerrar. Gracias. Muchas gracias, A vos, gracias, a vos. gracias. Siempre, gracias, siempre. Gracias. Muchas gracias. Haz más fácil